Un mundo misterioso, un estilo de vida un tanto cuanto desconocido, criaturas que ya no existen, personas que vivían cientos de años, supuestos gigantes que caminaban sobre la tierra, y una época que despierta la curiosidad de mucha gente. Es claro que nosotros estamos hablando de la era prediluviana. La Biblia registra el período prediluviano en los primeros capítulos del libro de Génesis. De acuerdo con el texto bíblico, en la era prediluviana, la civilización humana alcanzó grandes logros, pero también perpetuó una cultura de pecado. Pero, ¿cómo era la vida de las personas en aquel tiempo? ¿Qué hacían? ¿Qué será lo que sucedió en el mundo antes del gran diluvio? Es exactamente sobre eso de lo que hablaremos a partir de ahora en este vídeo. Obviamente, la primera familia prediluviana fue la familia de Adán. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva se establecieron y tuvieron hijos e hijas. Como se sabe, el primer hijo de la primera pareja fue Caín. Pero Caín también fue el primer asesino del mundo prediluviano. Él mató de forma cobarde a Abel, su propio hermano. Después de su terrible pecado, Caín recibió una marca de Dios y construyó una ciudad en la tierra de Nod. Caín le dio a esa ciudad el nombre de su primer hijo, Enoc, y esa ciudad prediluviana es la primera ciudad mencionada en la Biblia en Génesis capítulo 4. Pero, a diferencia de lo que teorías extrabíblicas afirman, la Escritura explica claramente que el hombre fue creado por Dios como un ser racional y moralmente capaz. Esto significa que aunque el hombre experimente un tipo de evolución intelectual a medida que adquiere conocimiento y desarrolla nuevas tecnologías, bíblicamente no hubo un proceso evolutivo como especie, conforme defienden algunas teorías científicas. Esto queda muy claro cuando miramos los relatos bíblicos sobre el período prediluviano. Como se dijo, Caín, el primer ser humano en nacer en la tierra, era lo suficientemente desarrollado para edificar una ciudad, y sus descendientes, a su vez, fueron responsables de grandes inventos. Por ejemplo, con Jabal, Jubal y Tubal-Caín, la sociedad prediluviana aprendió a habitar en tiendas, a criar rebaños de ganado, a desarrollar las artes con el uso de instrumentos musicales y a forjar herramientas a través del trabajo con cobre y hierro. Después, en el tiempo de Noé, la Biblia muestra cómo el hombre ya tenía la capacidad y los recursos necesarios para construir una gran arca conforme a las instrucciones divinas. Entonces, aunque la Biblia no proporcione muchos detalles sobre cómo fue ese período, queda claro que en el mundo prediluviano hubo un fuerte desarrollo tecnológico y cultural. Y una pregunta muy frecuente sobre el período prediluviano se refiere a la duración de ese período, es decir, ¿cuánto tiempo duró el mundo prediluviano? La verdad es que la Biblia no explica cuánto tiempo duró ese período, pero muchos estudiosos creen que el tiempo transcurrido entre la creación y el diluvio pudo haber sido mucho mayor que el restante de toda la historia bíblica. Ya se han hecho muchos intentos de fechar ese período, pero todos sin éxito. En realidad, el único registro que proporciona algún dato cronológico sobre ese período es aquel presente en la lista genealógica de Génesis, capítulo 5. Sin embargo, es improbable poder establecer fechas exactas a partir de ese registro, simplemente porque ese no es su propósito. Las genealogías bíblicas están más interesadas en el establecimiento de linajes que en la definición de datos cronológicos. Incluso, algunas de esas listas genealógicas pueden ser representativas y no exhaustivas. Es decir,
Puede haber lagunas intencionales en esas listas para priorizar a los individuos que tuvieron alguna relevancia en la historia bíblica. En esas listas representativas, cuando se dice que un individuo engendró a otro, esto significa que el primer individuo es el ancestro del segundo y no necesariamente su padre. Esto ocurre en otras genealogías bíblicas y muchos eruditos creen que no es completamente imposible que esto haya ocurrido en la lista genealógica prediluviana de Génesis 5. Pero, con base en esa lista, al menos los estudiosos consiguen observar que el gran desarrollo experimentado por el hombre prediluviano probablemente tenía que ver con la longevidad de las personas en aquel tiempo. Había apenas un idioma, y Dios permitió que los hombres viviesen cientos de años. Esto ciertamente tuvo un papel fundamental para el crecimiento tecnológico de aquel periodo, y también para la transmisión de la información. Sí, existen otras interpretaciones respecto a la longevidad de las personas que vivieron antes del diluvio, pero la interpretación más tradicional y ampliamente aceptada por los estudiosos cristianos es aquella que hace una lectura natural del texto bíblico, que registra que aquellas personas realmente vivieron cientos de años. Y aquí, obviamente, estoy considerando ese tipo de interpretación. Pero si hay algo que marcó el periodo prediluviano, con seguridad fue el pecado. La Biblia dice que el estilo de vida pecaminoso adoptado por Caín rápidamente se propagó por el mundo prediluviano. Por ejemplo, Lamec, un descendiente de Caín, fue el primero en adoptar la poligamia en las páginas bíblicas, además de haber sido también un doble homicida que se orgullaba de su crueldad, conforme leemos en Génesis capítulo 4, entre los versículos 18 y 24. Y el propio Caín, después de haber matado a Abel, no solo no se arrepintió, sino que también pensó que el castigo divino sobre él fue injusto. En Génesis capítulo 6, la Biblia todavía dice que en el período prediluviano, los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Es verdad que algunos intérpretes defienden que eso significó una mezcla entre seres espirituales y humanos. En otras palabras, supuestamente ángeles caídos tuvieron relaciones con mujeres en la tierra. Pero la mayoría de los estudiosos concuerda en que la interpretación que más se adecua al texto bíblico es aquella que dice que esa mezcla se trató, en realidad, de la degeneración humana promovida por la relación de personas piadosas con personas impías, de modo que rápidamente la impiedad prevaleció y caracterizó a toda aquella civilización. Esto quiere decir que en aquel tiempo el linaje piadoso de Set fue la rama de la humanidad que preservó el conocimiento de Dios. Pero con el tiempo, ese linaje se mezcló con el linaje impío de Caín, y la depravación espiritual alcanzó un límite intolerable. Y de esa mezcla inclusive surgieron los Nefilim, que eran los hombres valientes y de gran fama en la antigüedad. Pero en el periodo prediluviano también vivieron personas que realmente estaban comprometidas con el Señor. Abel, por ejemplo, fue el primer mártir que continuó siendo recordado como un ejemplo de fe hasta en los tiempos del Nuevo Testamento. Enoc fue otro que tuvo una relación tan cercana con Dios que acabó siendo trasladado para no ver la muerte. Y por último, fue en aquel período que Noé también nació, creció y se desarrolló como hombre. Pero la Biblia registra que en los años finales del periodo prediluviano, Noé fue la rara excepción de una persona que continuó temiendo al Señor. El texto bíblico dice que la familia de Noé fue la única en ser salvada cuando la paciencia de Dios consideró intolerable la situación de depravación generalizada de aquella civilización. Y fue así como el periodo llegó a su fin, con el derramamiento de la ira de Dios y la destrucción de la tierra. La situación era tan complicada, la maldad estaba en un nivel tan elevado,
que el escritor bíblico registra el descontento divino con la humanidad a través de la figura del arrepentimiento, diciendo que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro describe el fin de la historia prediluviana de la siguiente forma: por las cuales cosas pereció el mundo de entonces, cubierto con las aguas del diluvio. Pero todo lo que sucedió en aquel tiempo sirve de alerta para nosotros. Esto es porque el propio Señor Jesucristo dijo que en los últimos días de la presente era, el estilo de vida prediluviano se repetirá. Cada uno vivirá según su propia voluntad, según sus propios deseos, banqueteando, festejando, relacionándose, pero todos estarán demasiado ocupados para el llamado de Dios al arrepentimiento. Entonces, así como ocurrió con la generación prediluviana, las personas solo se darán cuenta de la realidad cuando el juicio de Dios sea derramado, sin oportunidad de que alguien vuelva atrás. Inclusive, Jesús ilustró ese momento diciendo que, así como en el mundo prediluviano los impíos fueron llevados por las aguas del diluvio, en los días finales, los hombres impenitentes también serán llevados de este mundo por el juicio de Dios. Ahora, escribe en los comentarios lo que piensas sobre cómo era el mundo prediluviano. Y si te gustó este vídeo, suscríbete aquí al canal. Que Dios te bendiga y hasta el próximo vídeo.